El fallido intento de interpelación al ministro de Salud, Jaime Mañalich, por falta de quórum, volvió a poner en el debate la polémica de las ausencias parlamentarias, especialmente en épocas de elecciones como esta. Vamos a conversar sobre el proyecto para sancionar a aquellos legisladores que no justifiquen sus ausencias y otros temas también relacionados con la derecha, la centro derecha en Chile. Conversamos con Marcela Sabat, diputada de RN y precisamente impulsora de aquel proyecto. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Diputada, me imagino que por estos días su fama entre sus pares, el cariño que le deben tener, no va en alza, ¿no? Este proyecto no es muy popular entre sus colegas. ¿Qué la motiva a presentar este proyecto? ¿Es en particular esta fallida interpelación? No, yo creo que, vengo para ser clara también y justa en todo esto, no, para que no se vea como un cierto oportunismo o populismo por el momento en que estamos viviendo también, que estamos a poco tiempo de las elecciones. Sí. Esto lo presenté yo el 1 de marzo del 2011. O sea, un proyecto que lleva años tratando de que sea puesto en tabla en alguna comisión. Ninguna presidencia lo aceptó, no tuvo tampoco acogida entre parlamentarios como, por favor, voluntad de ponerlo, no existió. Por lo tanto, lo presenté también, fui muchas veces a la Moneda, estuve conversando con los ministros y ahí hace 4 semanas más o menos, tuve una respuesta y una acogida importante del ministro Larroulet y del presidente de la República también, que me dijeron que estaban contentos con el proyecto y que lo querían ingresar a una batería de modificaciones de la ley orgánica del Congreso que ellos iban a luego, en el fondo, presentar como mensaje al Congreso. Pero no tuvo la misma recepción entre sus pares. No la mayor o no la mejor. La vimos sola entregando el proyecto, anunciándolo, digamos, en conferencia de prensa, por eso se pregunto. Es que sí, Sebastián, yo creo que este proyecto es solo de sentido común. A cualquier chileno en este país que se rija por el estatuto administrativo, por el Código del Trabajo, no solamente puede que se le descuente de su ingreso mensual, si es que falta al trabajo, sino que además puede ser causal de despido. Por lo tanto, es de sentido común, es una manera de dar el ejemplo, es también una fuerte señal como parlamentarios de decir, ¿saben qué? Los estamos escuchando, sabemos lo que sienten, estamos aquí escuchando a la gente, porque esto solamente es sentido común. Y lo hago con el mismo ejemplo que puede tener cualquier otro parlamentario, de que a lo mejor también ha faltado, y que simplemente yo digo, si vamos a faltar, al igual que cualquier otro chileno, descuenten proporcionalmente la inasistencia injustificada. Injustificada, claro. Claro, en términos proporcionales al mes. Que es lo más simple en el fondo, porque también hay que entender que el parlamentario tiene distintas actividades, entonces también las justificaciones son de acuerdo a nuestra actividad, tiene que ver con una licencia médica, con misión oficial o alguna actividad que sea formal, importante, con alguna autoridad de relevancia en el distrito. Pero había algunos diputados que decían, no, esto puede ser o no va a tener ningún efecto práctico porque muchos van a querer pagar la multa directamente, por ejemplo, o descontar esos días, y ahí tienen ya un resguardo en el fondo legal para poder faltar y dedicarse a su campaña, por ejemplo, en estas épocas de campaña parlamentaria. Bueno, lo mismo, porque nosotros además, por una decisión de comité, de jefe de bancada, que hay que aprovechar de decir a la gente que ahí no estamos nosotros tampoco con la opción de poder decir sí o sí no, se ante 4 paredes, y también uno de las modificaciones que hemos tratado de ingresar también a comité es que estas decisiones se puedan tomar a lo menos con decisión en la sala, y así los representados puedan ver qué es lo que votan sus representantes cuando acuerden estas decisiones como esta, de tener un mes antes de las elecciones sin ir al Congreso, pero con sueldo y con todo tipo en el fondo de beneficios como lo tenemos todos los meses. Entonces, la idea es justamente eso. Si creen que no tiene ningún efecto, yo creo que sí. Uno no va a ir al Congreso, no tiene por qué recibir sueldo. El efecto es ese. Y yo creo que además, en términos proporcionales, deja un porcentaje muy alto en términos del ingreso total. Nosotros recibimos una dieta parlamentaria que tiene que ver con alrededor de 10, 11 o 12 promedio sesiones mensuales. Por lo tanto, si lo hablamos en términos proporcionales, descontar una de esas sesiones, claramente que es importante el monto del que estamos hablando. Ahora, la asistencia promedio en general de los congresistas no es baja, no, para nada. ¿no? Respecto a otros países, por ejemplo, ya lo comentaba usted fuera de cámara. Así es, una de las cosas que nosotros estudiamos para proponer este proyecto, siendo además lógicos con lo que queremos mostrar, es eso. Nosotros no tenemos una baja
en el fondo participación, no tenemos una baja asistencia en la Cámara con respecto a muchos otros países, y eso también es un ejemplo. Entonces yo digo, ¿por qué tomar esta herramienta como una señal para no estar siempre en los últimos lugares de opinión pública? Sí, de reputación sobre todo. Reputación que es pésima, y eso lo único que hace es que la gente esté cada vez más descontenta con el sistema. Yo lo presenté por lo mismo, porque entré a este sistema político descontenta y sigo estándolo. Creo que hay cosas que son muy injustas y repito, esto es simplemente de sentido común para estar al mismo nivel que cualquier chileno. Ahora, hay quienes plantean que esto tiene una cuota de oportunismo también, a presentarlo justo ahora. Al final, usted aparece ante la opinión pública también como una impulsora de una medida que es poco popular dentro de sus pares, ¿no? Sí. En un momento de elección también. Esto le significará a usted algunos réditos en términos electorales, ¿no? Mira, no hago nada pensando tampoco en los réditos que pueda darme esto con la gente. Yo, como te digo, lo estoy tratando de impulsar desde el 1 de marzo del 2011. He ido muchísimas veces a La Moneda, he hablado muchísimas veces con distintos diputados, con estas presidencias de comisiones, lo he manifestado muchísimas veces en el Congreso, he hecho muchos puntos de prensa. Por lo tanto, creo que si es oportunismo para algunos diputados es porque no lo quieren hablar simplemente. Para mí es el momento. ¿Por qué? Porque ahora la gente, cuando sabe que nosotros vamos a tener un mes sin tener en el fondo ningún trabajo ni sesiones en el Congreso, pero sí vamos a tener sueldo. Por lo tanto, es una oportunidad para decir que lo que he estado trabajando, un proyecto el que quiero que salga, que he estado trabajando desde 2011, la gente lo resienta un poquito más. Ese plazo, esos 2 años que han pasado sin discutir el proyecto, también habla muy mal de los propios parlamentarios que no han dado los votos necesarios o que no han facilitado la tramitación ni siquiera la discusión de un proyecto como este. Yo creo que aquí la idea de este proyecto no es descalificar tampoco a mis pares. Yo incluso no tengo toda mi asistencia justificada, por lo tanto yo pido eso. Yo pido que se nos dé la opción de justificar la asistencia y si no, que se me descuente de mi propio sueldo. Aquí la idea no es descalificar a ningún par, sino que ayudarnos a nosotros como corporación, en el fondo de diputados, de representantes, de senadores también, porque esto es para las 2 cámaras, digamos, poder ayudar a que efectivamente tengamos un nivel de aprobación menos malo, digamos, porque claro, ya no podemos llegar a estar bajo. Diputada Sabat, tenemos un material de apoyo precisamente, la página con algunos porcentajes de asistencia. No es nuestro interés que usted se pelee aún más con los pares, ¿no? Pero vamos a revisar algunos de los porcentajes de asistencia precisamente para tener alguna referencia respecto a estos datos. Y queríamos comenzar precisamente con el suyo. Usted decía que no tenía un alto nivel de asistencia, pero 90,42%, ¿no? Sí. Ahí vemos algunos 100% por ahí de René Zafirio, por ejemplo. 93% de Manuel Rojas, de diputado de la Unión Demócrata Independiente, Marita Antonieta Sá, 85%, 100% de María José Hoffman, ¿no? Sí. Que lo ha usado como uno de los eslóganes de campaña también. Dentro. Se ven algunos carteles por ahí del Partido Demócrata Cristiano. José Miguel Ortiz también aparecía con un 100%. Yo quería hacerle... Iván Moreira aparece con un 79,75%. Ha tenido una dura tarea electoral el señor Moreira. Pero yo quería ir, más que revisar en detalle cada uno de los números, quería hacerle una pregunta que puede dar una respuesta también dura, diputada. Tener que poner un estímulo económico, meter la mano en el bolsillo de los diputados para que tengan una mejor asistencia, ¿no habla mal finalmente de la tarea que están desarrollando, de compromiso que están desarrollando los diputados, teniendo en cuenta además que es la ciudadanía la que está depositando en ellos toda una confianza y una misión tremendamente especial? ¿No habla mal eso finalmente de la labor y de la clase política en definitiva? Yo creo que tiene que ver también mucho con los medios de comunicación. Yo creo que la gente no logra captar lo que no trabaja en el Congreso. Como en todas partes hay personas que trabajan más y otras que trabajan menos. Pero el trabajo que se hace en comisiones son trabajos que de repente estamos hasta las 10 de la noche y la gente no lo sabe porque las salas no son en el fondo abiertas como es el hemiciclo. Y el hemiciclo, los medios de comunicación siempre lo muestran cuando está vacío. Por lo tanto, también yo creo que ahí hay un trabajo manado de varios actores. Yo creo que esto tiene que ver también
lo que ha ido pasando en el tiempo, porque los diputados tenemos que estar en varios lugares al mismo tiempo. Tenemos que estar en el distrito, tenemos nuestra semana distrital también. Por lo tanto, yo creo que si se ha dado esta costumbre, nosotros, por eso, tú acabas de mostrar los porcentajes, no tenemos mal porcentaje en términos de promedio. Comparado con exactamente, claro. Esto ocurre única y exclusivamente cuando se va a reelección. Este mes anterior a las elecciones, sí, que no tenemos en el fondo sesiones, que ya hemos recuperado, hay que decirlo también, meses anteriores, pero las sesiones de las comisiones no se van a recuperar. Y vamos a tener apuros con la ley de presupuesto que tiene fecha y que va cercana al 17 de noviembre. Entonces hay muchos factores y por lo tanto lo que yo quiero recalcar es justamente los meses y los tiempos que son de elecciones, porque ahí uno efectivamente tiene que elegir. Sí. Entonces si uno va a tener que elegir, tengamos la opción, como cualquier chileno, no recibir nuestro sueldo. Diputada, quería llevarla a otro tema también, aprovechando su presencia acá en CNN Chile, conversar respecto a un tema que está afectando a la Alianza por estos días, una discusión que es bastante de fondo y que tenemos las referencias y las opiniones y los análisis de gente de experiencia dentro de la derecha sobre este concepto de la nueva derecha. Si a raíz de las declaraciones del presidente Piñera y de algunos ministros se está conformando efectivamente una nueva derecha. Usted nos puede dar una visión de una persona de RN, de centro derecha, muchísimo más joven, que marca quizás otros lineamientos. ¿Concuerda usted con esto, con la necesidad de formar este nuevo referente de centro derecha en el país? Yo creo que es un referente que hemos intentado impulsar muchas personas que entramos hace poco en política y que definitivamente actores como los que hablan hoy, que llevan muchos años en esta derecha, nos dejan que ocurra. Nosotros cuando hablamos de centro, hoy día, por ejemplo, salen hablando en cada uno de los diarios el presidente de la Unión Demócrata Independiente, Melero, sale también hablando Jovino Novoa, sí, personas que llevan muchos años en la derecha y que dicen llamarse de la centro derecha. Nosotros queremos despegar a la nueva centro derecha. Y eso tiene que ver no con deslegitimar a lo mejor los avances económicos, los avances en términos sociales que hubo en la época de la dictadura. Eso no lo queremos hacer, no lo queremos deslegitimar como dicen ellos. Nosotros simplemente queremos decir, perfecto, se avanzó en esos términos en la dictadura, pero también hay que reconocer que las violaciones a los derechos humanos que hicieron fueron terribles y que tenemos justicia y que tenemos condenados y que en el fondo hay ciertos hitos que van a ir marcando que esta centro derecha pueda despegar. Tiene que ver con reformas, tiene que ver con reformar el sistema binominal, que justamente a la Unión Demócrata Independiente no le gustó desde un principio, y Renovación Nacional tiene un grupo importante de diputados y de senadores que ha estado a favor de esto, incluyendo la directiva. Entonces yo creo que esto no es hablar de una nueva derecha, solamente es decir, déjenos defender nuevas banderas, déjenos hablar de banderas que lamentablemente la izquierda siempre se tomó, pero usted ya... y que ahora podemos nosotros como nuevos referentes políticos tomarlas y hacerlas y despegar de esta centro derecha que creo que nunca ha sido la que está. Y esa nueva derecha tiene como signo diferenciador el desmarque de la dictadura, el desmarque de Pinochet, que Rodrigo Ginspeter dice que es como el estigma con el que carga la centroderecha. Es que yo creo que desconocer la historia en ningún punto es lógico ni es bueno tampoco. Nosotros sí tenemos ese estigma y por eso yo creo que es la derecha más conservadora que existe en términos mundiales, políticamente hablando. Nosotros lo que queremos es decir, la dictadura existió, no fue un gobierno militar, fue una dictadura. Y usted ya marca un punto de diferencia, habla de dictadura abiertamente. Se habla de dictadura y cuando de repente me preguntan si hubiera votado que sí o que no, yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de dictadura, ni la de Castro en Cuba, ni la de Pinochet en esos términos. Yo no viví en esa época, por lo tanto no juzgo a los que sí votaron que sí, digamos. ¿Usted qué hubiera hecho? Yo creo, en términos muy poco objetivos, porque no viví esa época, que no hubiera votado a favor de que hubiera seguido esta dictadura, que hubiera votado que no, porque te digo de nuevo, yo no estoy a favor de las dictaduras y eso incluye una dictadura que incluso los comunistas defienden, es Castro en Cuba. Por lo tanto aquí si hay que ser consecuentes, seamos consecuentes. Yo no quiero renegar del pasado de la derecha, pero sí quiero recalcar que hubo una dictadura y que tuvimos violaciones a los derechos humanos terribles y que no podemos volver a repetir esos mismos errores. Y que además de eso, sin deslegitimar los esfuerzos
económico y los esfuerzos sociales, que son la base, y además en términos institucionales o la separación de poderes que tenemos hoy en día, tiene que ver también con un sistema en términos institucionales que se fundó en esa época. Yo no los quiero desconocer, pero sí que será el punto en que se cometieron muchos errores que no podemos olvidar. Y no podemos tampoco desconocer a gente que ha sufrido tanto por esos errores. En ese sentido, entonces, lo que ha hecho el presidente Piñera, las declaraciones en estas últimas 5 semanas, ¿las valora? ¿Cree que han sido acertadas? ¿Creen que han sido bien intencionadas, además? A ver, yo creo que el presidente Piñera ha sido siempre muy claro en lo que tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Desde un principio su campaña estuvo basada en decir que él votó que no. Sí. Siempre ha sido muy claro, nunca ha tenido, digamos, un dime o un direte distinto. Él siempre ha dicho que ha estado en contra de los derechos humanos, para él es un tema sensible. Por lo tanto, creo que todas las cosas que él haya dicho, a lo mejor algunas no dichas con ¿cómo decirlo para que no suene tan fuerte? A lo mejor no en el momento preciso o no de la forma más adecuada. Esto de llamar a los cómplices pasivos claramente muestra cierta descontento de personas que trabajaron durante una derecha durante un tiempo para que este gobierno sea gobierno, que se sintieron aludidos. Pero el desmarque entonces no va solo con la dictadura, sino también con esas personas. Lo que yo creo es que él trató de hablar de esas personas que saben hasta el día de hoy dónde están los detenidos desaparecidos. Pero eso, involucrarlo a todas las personas de derecha que trabajaron muchísimo para tener este gobierno, creo que eso les duele y eso hay que cuidarlo un poco. Pero yo creo que la línea del presidente Piñera está clara desde un principio, en campaña. Por lo tanto, yo creo que los que más se desmarcan hoy no es el presidente Piñera, son los que pusieron su cara en los carteles para las elecciones y ahora se desmarcan de él. Eso yo creo que es desmarcarse. La misma candidata presidencial, Evelyn Matei, ha estado en la misma línea que el presidente. Entonces yo creo que aquí no es un problema de desmarcarse de la derecha. Yo creo que aquí los que se están desmarcando de la línea de nuestra candidata presidencial, Evelyn Matei, y de nuestro presidente, Sebastián Piñera, son los de derecha convencional, que son los que hablan hoy de que no se puede hablar de una nueva derecha. Pero las declaraciones del presidente no le han ayudado mucho a Evelyn Matei, en el sentido que la han puesto cuestionada frente a la opinión pública. Cuando el presidente dice que él cree que se equivocó al votar que sí el año 88, no es una ayuda precisamente. Yo en ese sentido estoy de acuerdo. Yo creo que no es una ayuda criticar, porque eso además es un tema personal, es un tema que según cómo lo vivió cada uno. Y claramente tampoco se lleva bajada de la noticia, solamente se lee esa frase. Es que no se lee exactamente, sí, pero siempre importa el contexto. Y lamentablemente en los medios de comunicación solamente se corta la frase. Entonces yo creo que el contexto también en el que lo habló el presidente de la República fue hablando también de lo importante y de lo reflexiva que era la candidata y lo que es la candidata presidencial Evelyn Matei. Diputada, bien breve, ¿es Sebastián Piñera el que debe liderar este proyecto de nueva derecha pensando en el 2017 ya? No, yo creo que el presidente tiene que terminar su mandato como presidente de la República y creo que simplemente tienen que dejar que los nuevos referentes políticos podamos hacer de esos hitos, como por ejemplo el cierre del Penal Cordillera, más adelante como este despegue que digo yo, que debe tener la centro derecha en este país y que lamentablemente no lo ha tenido. Diputada Sabat, gracias por haber estado con nosotros aquí en CNN Chile, muy amable. Hacemos un alto, volvemos de inmediato para revisar otras informaciones aquí en CNN Chile, no se vayan.